Primera intervención, la Guerra de los Pasteles. La llamada Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto armado entre México y Francia, y aunque su nombre suena curioso, en realidad tuvo causas políticas y económicas más profundas. Todo comenzó en 1838, apenas unos años después de la independencia de México. El país pasaba por una etapa de inestabilidad política como constantes cambios de gobierno, una economía muy frágil. En Francia, varios comerciantes franceses que vivían en México reclamaban indemnizaciones por daños sufridos durante los distribuidores y conflictos internos mexicanos. Uno de ellos, un pastelero francés llamado Rommel, aseguró que soldados mexicanos habían saqueado su pastelería en Tacubaya y exigía una compensación de 60,000 pesos, una cifra enorme para la época. El gobierno mexicano consideró exagerada esa exigencia y se negó a pagar. Fue entonces cuando el rey Luis Felipe I de Francia decidió intervenir militarmente. En noviembre de 1838, una flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz, impidiendo el comercio marítimo de México. Los franceses bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa, donde se liberaron intensos combates. El general Antonio López de Santa Anna organizó la defensa de Veracruz y fue herido en una pierna durante el enfrentamiento, lo que más tarde lo convertía en un héroe nacional y le ayudaría a regresar al poder político. Después de varios meses de bloqueo y presión económica, México aceptó negociar. Los franceses empezarían un bloqueo naval a los puertos mexicanos por las costas del Golfo de México, enviando una flota a bloquear a puertos desde Tampico hasta Península y Yucatán, empezando desde el 16 de abril de 1838 y que se extendieran más de 7 meses, iniciando la primera intervención francesa de México. De ahí el conflicto que se llama Guerra de los Pasteles, ya que inició primero por las reclamaciones del pastelero francés, quedando con ese nombre en la cultura popular hasta el día de hoy. Ya después de unos meses, en octubre de ese año, tras ver el gobierno mexicano se rehusaba a ceder las peticiones, los franceses enviaron otros 20 barcos de guerra, esta vez dirigidos contra Charles Wilton, veterano de las guerras napoleónicas, con el fin de presión de México a ceder primero por negocios, pero los franceses, aparte de exigir los 60,000 pesos, también pedían otros 200,000 pesos, habían hecho unos gastos que habían hecho además de la guerra, para atraer a su flota a México, además que exigían un tratado de amistad, comercio y navegación, pero en ellos los derechos y beneficios fueron por los franceses, pero nuevamente el gobierno mexicano se negó a pagar, viendo la parte como una absurda excusa para intervenir el país. Finalmente, con las peticiones, los franceses no fueron aceptadas. Como lo habíamos mencionado antes, fueron dañadas desde la guerra que los franceses iniciaron, que mataron los barcos, fue en el San Juan de Ulúa, fueron aceptadas. Estos dirigieron al fuerte del San Juan de Ulúa el 27 de noviembre y lo bombardearon hasta por 4 horas, dándose la batalla el fuerte mexicano, que de hecho está la primera batalla librada entre México y Francia, donde igual los artilleros en el fuerte derribaban búnkeres francesas, pero tras superioridad numérica, estos tuvieron que capitular, además de que también los franceses bombardearon la ciudad amurallada de Veracruz, la cual tuvo que capitular tras los intensos disparos de los barcos franceses, siendo la ciudad ocupada por un breve tiempo. El presidente Anastasio Bustamante se molestó por el ataque y la capitulación de Veracruz, a lo que el 30 de noviembre de 1838 México le declaró la guerra a los franceses. Ahora, al estar en el estado de guerra, se le encargó al general, el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, de preparar la defensa llegada con cerca de 1,000 soldados del ejército mexicano a Veracruz. En el contraalmirante Charles Baudin desembarcó también a 1,000 franceses en la ciudad. El 4 de diciembre, en lo que los estados diversos saquean la ciudad, Santa Anna se enteró del desembarco
de estos en la ciudad, a lo que se dirigió a enfrentar antes de salir. En general México, de apellido Argendo, dijeron: es hora de matar a los gabachos. Así es como se le decía a los franceses en ese tiempo. Ese mismo día las tropas de Santa Anna tendrían un intenso combate con los franceses, pero sin el resultado definido. Pero antes del temor la llegada de refuerzos, Charles Wellington había ordenado que regresen las tropas a los barcos. El general Santa Anna aprovechó de esto a que una bala de cañón hirió a Santa Anna en la pierna, a lo que se reflejó que se habían ganado la batalla, y muchos soldados le respondieron que sí. Santa Anna le hicieron una amputación en su pierna y le tuvieron que hacer una prótesis de madera, a lo que la llevó paseando por toda la calle como si fuera su victoria, y muchos lo tomaron como el nuevo presidente de México. Ya después de que vencieron a los franceses, después de varios meses de bloqueo y presión económica, México aceptó negociar. El conflicto terminó el 9 de marzo de 1839 con el Tratado de Paz confirmado en Veracruz. México accedió a pagar una indemnización de 600,000 pesos a Francia. Como parezca un conflicto menor, la Guerra de los Pasteles marcó el inicio de una serie de intervenciones extranjeras en México y reflejó la debilidad del país ante las potencias europeas en ese tiempo. Como en resumen, ocurrió entre 1838 y 1839. Francia exigía indemnización por daños a ciudadanos franceses. México se negó a pagar. Francia bloqueó Veracruz y atacó Fuentes de San Juan de Ulúa. México terminó pagando los 600,000 pesos.